Bueno, continuamos con aparato reproductor masculino. Nosotros habíamos visto de que el semen, cuando se produce el orgasmo, los conductos deferentes, o sea, se producen contracciones de la musculatura lisa de los conductos deferentes y eso hace que los espermatozoides avancen y cuando pasan a la altura donde desembocan las vesículas seminales, se agrega un 60% del líquido que va a acompañar a los espermatozoides, que es el líquido seminal que habíamos visto de que es de aspecto mucoide, bastante espeso, denso. Bueno, una vez, y acá continúa, ¿no es cierto? Ya hablamos de semen y se agregan las secreciones de la glándula prostática, porque es una. La próstata, acuérdense que contiene unas secreciones que son alcalinas y que hace que el pH del semen sea alcalino. Bueno, ese semen continúa y bueno, cuando continúa por la uretra, porque en esta zona ya, como es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor, entonces hablamos de uretra. Bueno, acá continúa por la uretra y cuando, antes de que pase el semen, estas vesículas que se conocen como, que son dos, que se conocen como bulbouretrales o de Cooper, eliminan sus secreciones que anticipan la salida del semen y lo que hacen es cambiar el pH de la uretra, porque es una sustancia alcalina, entonces cambia el pH de la uretra para que esto no afecte a los espermatozoides. Bueno, acá tenemos el órgano copulador, que es el pene. El pene consta de un cuerpo y el glande. Y esta parte, el límite entre el cuerpo y el glande, se conoce como corona. Acá hay unas glándulas que secretan una sustancia que se conoce como esmegma, que a veces es complicado porque se va acumulando acá en la corona y que si el varón no se higieniza como corresponde, a veces se desarrollan bacterias y pueden producir alguna infección. Esto acá es un repliegue de piel que cuando el pene está flácido cubre el glande y se conoce como prepucio. Bueno, acá tenemos un corte de pene donde tenemos el tejido eréctil. Estos son los dos cuerpos cavernosos y acá tenemos el cuerpo esponjoso que tiene ese conducto que va a llevar el semen hacia el exterior, que es la uretra. Bueno, ¿en qué consiste o sea, qué particularidades tiene el tejido eréctil para que durante la estimulación sexual se produzca la erección? O sea, que el órgano copulador cambie de longitud, o sea, y de diámetro. Bueno, resulta que el tejido eréctil tiene unos espacios que se conocen como lagunas. Y acá hay unas arterias que traen los nutrientes, pero también, o sea, traen sangre con nutrientes para estos tejidos. Pero cuando se produce la estimulación sexual, la excitación sexual, que puede ser varias las razones, por ejemplo, el hecho de mirar una película pornográfica, el hecho de ver imágenes pueden estimular al varón, pero también el hecho de la estimulación de ciertas zonas que se conocen como zonas erógenas, como por ejemplo la bolsa escrotal o el propio glande. Eso hace que el varón se excite y la excitación hace que las terminaciones nerviosas liberen óxido nítrico. Y el óxido nítrico hace que estas arterias se dilaten. Pero también, entonces llega más sangre y también entra más sangre a estos espacios conocidos como lagunas. Eso provoca que estas lagunas se llenen de sangre y se produzca el aumento de diámetro y de longitud del pene. Pero no hay retorno venoso porque resulta que esta capa de tejido conjuntivo, cuando los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso aumentan de diámetro y de longitud, van a comprimir las venas y entonces la sangre queda acumulado en ambos tejidos eréctiles y no hay retorno venoso. Entonces, cuando termina la estimulación, recién comienza el retorno venoso, o sea, la sangre es drenada nuevamente y se produce la flacidez del miembro, ¿no?
Bueno, acá tenemos una imagen donde vemos el órgano copulador, el pene, en estado de flacidez. En estado de flacidez mide más o menos unos 6 a 8 centímetros de longitud. Y acá tenemos en estado de erección. En estado de erección mide aproximadamente 13 a 15 centímetros. Bueno, ¿qué es la circuncisión? Bueno, yo les había comentado de que el prepucio es ese repliegue de piel que cubre el glanden. Resulta que acá en esta zona que se conoce como corona, yo le había comentado de que hay unas glándulas que secretan una sustancia que se conoce como esmegma, y a veces cuando ese esmegma se acumula acá y el varón no se higieniza como corresponde, se producen reiteradas infecciones. Entonces a veces el médico lo que decide es extirpar el prepucio. O sea, acá tenemos un pene sin prepucio. Fíjense que fue extraído mediante una cirugía. Bueno, ¿qué es la eyaculación? Bueno, resulta que en el momento del máximo placer, que se conoce como orgasmo, el conducto deferente, las paredes del conducto deferente comienzan a contraerse. Esto se conoce como movimientos peristálticos y hace que inicialmente los espermatozoides avancen y después el conjunto de las secreciones, que se conoce como semen. Cuando ese semen es eliminado hacia el exterior, eso se conoce como eyaculación. Más o menos el varón eyacula por vez 3,5 mililitros de semen. De esos 3,5 mililitros se calcula más o menos que cada mililitro de semen tiene más o menos unos 120 millones de espermatozoides. Como mínimo debe tener 35 millones y como máximo tiene 200 millones de espermatozoides, pero tiene un promedio de 120 millones. O sea que en un eyaculado hay más o menos entre 400 a 500 millones de espermatozoides. Bueno, yo les había comentado de que es importante que el semen tenga un pH alcalino. El semen eyaculado tiene un pH de 7,5. Es alcalino, porque se acuerdan que habíamos visto de que el pH neutro es 7. Bueno, cuando es eyaculado en la vagina, alcanza un pH ideal para la movilidad de los espermatozoides, que es entre 6 y 6,5. ¿Pero por qué? Porque se mezcla con las secreciones de la vagina, que tienen un pH ácido de 3,5, y entonces llega a un pH de 6 a 6,5. Eso es un pH ideal para que los espermatozoides alcancen su máxima movilidad. Bueno, el semen tiene espermatozoides, ¿sí? Este es un espermatozoide, después vamos a ver las partes del espermatozoide, y tiene los componentes líquidos que lo acompañan. De los componentes líquidos, el 60% del volumen corresponde a las secreciones de las vesículas seminales, el 30% a las secreciones de la próstata y un 10% a la de los conductos deferentes. Con respecto a los espermatozoides, son las gametas o células sexuales, son haploides, o sea, tienen la mitad de cromosoma de la especie porque tienen que unirse con el óvulo en el momento de la fecundación para completar los 46 cromosomas, que es el número característico de la especie humana. El espermatozoide consta de una cabeza. En la cabeza encontramos un núcleo que es grande, poco citoplasma, típico de una máquina de correr carreras, porque el espermatozoide no puede ser pesado, entonces pierde gran parte de su citoplasma en el proceso de diferenciación, y en la parte anterior tiene un capuchón que contiene enzimas que se conoce como acrosoma. Con respecto al tamaño, es microscópico. El espermatozoide mide más o menos 60 milimicrones, pero de largo, o sea, contando con la cola o flagelo. Si lo comparamos con el óvulo mide más o menos 130 milimicrones, o sea, prácticamente es menos de la mitad del tamaño del óvulo, pero contando con la cola, que es larga. Bueno, y ese flagelo, a su vez que
le da la movilidad a los espermatozoides está dividido en esta pieza donde se encuentra toda la maquinaria para la movilidad del espermatozoide y las mitocondrias también, que se conoce como pieza media. Después tenemos esta zona que se conoce como pieza principal y después la pieza terminal o pieza final. El espermatozoide se puede mover 4 milímetros por minuto, o sea, es poquito lo que se mueve, pero bueno, hay que tener en cuenta el recorrido que debe realizar. Bueno, y con respecto al tiempo de vida que vive el espermatozoide, bueno, dentro del aparato reproductor masculino yo le había comentado que puede vivir más de un mes, pero una vez que es eyaculado en la vagina, como se hiperactiva, o sea, se capacita, eso se conoce como capacitación espermática, como adquiere movilidad, gasta mucha energía y entonces no vive mucho tiempo, se muere porque gasta todas sus energías. Entonces vive más o menos entre 24 a 48 horas dentro, una vez que es eyaculado dentro del aparato reproductor femenino. Si es eyaculado fuera del cuerpo femenino, como la temperatura es baja del ambiente, o sea, es menos de 37 grados centígrados, pero también está expuesto a la desecación, enseguida se muere.